18, la frecuencia de la familia hispana. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. En esta ocasión quiero saludar de manera muy especial a todos aquellos hermanos, amigos, personas que por primera vez están llegando a este tiempo de estudio bíblico devocional. Hemos visto cómo cada día se unen más y más y más en las diferentes naciones, sur, norte, este, oeste. Para todos ustedes, bienvenidos. Este es nuestro tiempo de Parashá, desarrollando el libro de Devarim, y estamos precisamente en el capítulo 16, en el verso 18, Parashá de la semana, con el nombre de Shotim, la palabra Shotim, que significa jueces. Muy importante esta expresión. También tenemos el libro de Jueces, ¿recuerdan? El libro de Shotim. Muy bien, aprendiendo cada día una palabra más. Quiero leer nuevamente el texto del libro de Devarim en el capítulo 16 y en el verso 18 para que mencionemos la importancia del tema que estamos desarrollando. En este título aparece, en esta versión, Administración de Justicia. Ayer mencionamos la importancia de la jurisprudencia, mencionamos la importancia de los jueces, de los oficiales, también traducido como policía, entre comillas, la importancia de magistrados, las cortes, la Corte Suprema, la importancia de los abogados, la importancia, por supuesto, del cumplimiento a las ordenanzas, a los mandatos y demás. Mencionamos muy brevemente también cuál es el requisito o los requisitos básicos fundamentales para la elección de un juez, no solamente desde el punto de vista del primer siglo, sino hoy en la actualidad. Para un nombramiento de un juez debe cumplir con un perfil de idoneidad, de honestidad, de pulcritud, de conocimiento, de sabiduría, etc. Dice esta palabra en el verso 18, capítulo 16. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. En algunas versiones dice en todas sus puertas. Y voy a detenerme un momento en esta expresión puertas. Que Yahweh tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Observen la expresión justo juicio. Es decir, hay juicio injusto. Y el requerimiento es justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh a tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Yahweh Elohim, tu Dios. Muy bien, ese fue el texto con el que dimos comienzo en el día de ayer. Quise repetirlo porque nada de lo que dice este texto es ajeno a nuestra realidad hoy en el siglo XXI. Nos habla de los sobornos. Qué interesante. Observen que el contexto de la corrupción, el contexto del soborno, el contexto de los juicios injustos, el contexto de hacer prelación a ciertas personas, el contexto de manejar ciertos casos, cualquiera que sea, caso común o caso de renombre, con intereses particulares, trae como consecuencia, dice la palabra, perversión a las palabras de los justos, ceguera a los ojos de los sabios. Interesante. Muy bien, esta es nuestra introducción al tema. Para continuar, quiero dar respuesta muy rápida, por supuesto, también y parcial a la tarea. Mencionamos ayer una tarea. ¿Cuál es? ¿Qué es la palabra Sanedrín? Que ya lo mencionamos y lo voy a retomar hoy. ¿Qué significa la palabra Sanedrín? Y la segunda parte de la pregunta o la segunda parte de la tarea es ¿por qué en estos textos que estamos leyendo del libro de Devarim, en el capítulo 16 en adelante, no se nos menciona de ninguna manera el nombre de la ciudad de Jerusalén? Jerusalén.
¿Por qué no aparece Jerusalén? Y hay una respuesta muy interesante. Entonces mencionemos brevemente. El Sanedrín era precisamente la Corte Suprema de la ley judía. Observen, de la ley del pueblo de Israel. Aquí estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Nosotros conocemos hoy de vista al pueblo judío y todo lo asociamos con los judíos. Pero para el momento de Devarim o Deuteronomio 16, Moisés está hablando a las 12 tribus de Israel y les está entregando el testamento de lo que han de hacer ahora que pasan el Jordán a conquistar la tierra que fue prometida en Bereshit, en Génesis, a Abraham. Esta tierra que fluye leche y miel, pero para ingresar a esta tierra, para tomar posesión de ella, se hace necesario cumplir con unas ordenanzas y unos mandamientos. Entonces, esta Corte Suprema del pueblo de Israel tenía una misión, y la misión básica era ¿cuál? Por supuesto, administrar, por favor subraye esa palabra en su Biblia, está administrar justicia. Aquí estamos entendiendo por administrar justicia que es aplicar adecuada, debida y oportunamente la Torá. ¿Qué es la Torá para quienes nos acompañan por primera vez? Porque cuando mencionamos Torá pareciera que es el tema de los judíos. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Torá, manual de instrucciones, manual de vida. Entonces, el Sanedrín tenía como propósito administrar justicia, teniendo como fundamento y como base la Torá, el manual de vida, el manual de instrucciones, que representaba, por supuesto, a todo el pueblo de Israel y, por supuesto, lo veremos como más adelante formaba parte también de lo que vendría a ser el tiempo del Mesías, el tiempo del Imperio Romano y demás. De acuerdo con una traducción, tenía 70 miembros y eran herederos de la continuidad del ministerio que Moisés había delegado para que ellos ejecutaran la justicia. Es importante recordar esto, hermanos. Había 3 tipos de tribunales, 3 tipos de cortes en Israel, con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. Atención, 3 cortes, una con 3 jueces, una con 23 jueces y una con 71 jueces. Lo mencionamos ayer. Esto era de acuerdo al número de población y las ciudades que tenían menos de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beit Din de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beit Din de 23 jueces, que era también llamado el pequeño Sanedrín, ayer lo mencioné. Y las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos de carácter económico, muy importante. Eran jueces determinados al valor de la economía, del asunto monetario. Y para dar una sentencia de vida o de muerte hacía falta un juez superior, un tribunal que fuese compuesto por 23 jueces. En Jerusalén había entonces 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71, en el cual el sumo sacerdote, por favor preste mucha atención, el Cohen Gadol, era el líder principal, porque si había alguien que evidentemente conocía la Torá, el manual de vida, el manual de instrucciones, ¿quién era? Por supuesto, el sumo sacerdote. Y este último, el sumo sacerdote, fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Muy importante esta observancia del templo. Recordemos que tuvimos el primer templo, recordemos que hubo un segundo templo y recordemos que viene ya para la construcción y el regreso de nuestro Mesías el tercer templo. Ahora es muy interesante recordar algo. Ya dimos una muy breve explicación a lo que es el tema del Sanedril, que se menciona por primera vez cuando hablamos de esta constitución de Shotim, los jueces. Pero también mencionemos la segunda parte de la tarea. ¿Por qué no se menciona la ciudad santa de Jerusalén en estos textos? Hablamos de que las 12 tribus de Israel van a ingresar a la tierra prometida.
En la tierra prometida van a nombrar jueces. Según el número de población van a tener un número asignado también de jueces. Los jueces, hombres escogidos de las 12 tribus, líderes, su primer fundamento es que sean hombres temerosos de Dios. Recordemos que temerosos significa que honren, que respeten, que cumplan con las ordenanzas, con los mandamientos. Vimos la parashá anterior, Re'é, que estén en el camino de bendición. ¿Qué es estar en un camino de bendición? Muy bien, cumplir con las ordenanzas. ¿Cuándo cumplimos con estas misbot, 613 ordenanzas? Entonces todo será bien, en todo nos irá muy bien. Ahora, es interesante recordar que esta ciudad de Jerusalén no se menciona. ¿Por qué? Porque apenas las tribus o Israel va a pasar a conquistar la tierra, a tomar posesión de ella. De tal manera que si se va a dar lugar, vamos a pensar que si se va a poner como capital de las 12 tribus a Jerusalén, pues todos quisieran estar allí. Es decir, que estas 12 tribus muy probablemente entrarían en conflicto entre ellas para saber quién ocuparía ese lugar de privilegio llamado Jerusalén. No solamente por esto, sino porque otros pueblos vecinos podrían venir en dirección a Jerusalén y destruirla. Por lo tanto, por ahora lo que Moshe está haciendo es que las 12 tribus pasen, se distribuyan en este sector, cada una va a tomar posesión de esa tierra y una vez estén asignadas en los respectivos lugares y se nombren los jueces y empiecen a tener un tipo de vida, de cultura, de vivencia en ese lugar, entonces en la medida en que los jueces obren y el pueblo obedezca, entonces estableceremos una ciudad que será precisamente la ciudad llamada Jerusalén. Muy bien, en este orden de ideas recordemos algo muy interesante. Si regresamos por un momento al capítulo 18, en el libro de Éxodo, Shemot 18:1, vemos cómo, recordemos allí quienes están presentes. Yitro, recuerdan, lo vimos en nuestro estudio anterior. ¿Quién es Yitro? Muy bien, un sacerdote en Madián, el sacerdote de Madián, quien se convierte posteriormente en el suegro ¿de quién? De Moshe. Recuerden que Moshe se casa con una de las hijas de Yitro, llamada Séfora. Y vemos cómo este hombre, este sacerdote, el suegro de Moisés, empieza a establecer en la vida de Moisés un orden, una asignación. Y dice, oyó Yitro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Verso 8, capítulo 18 de Éxodo. Y Moisés contó a su suegro todas estas cosas que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios, y por el amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Yahweh. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar. Por favor, subraye en Éxodo 18:13 la palabra juzgar, porque Moshe está ejerciendo la labor de un shotim, es decir, de un juez, a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Verso 14, viendo el suegro de Moshe, Yitro, que todo lo que hacía con el pueblo, entonces le dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo, Moisés? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Estás fatigado, cansado, estresado, tomando decisiones por cosas algunas tan insignificantes y por otras de gran importancia que te absorben el tiempo completo. Pasas todo el día frente a tu pueblo. Estoy parafraseando toda esta historia. Verso 15, y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Yahweh. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre lo uno y lo otro, declaro las ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas? Los misbot, los mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, sino las 613 ordenanzas que Dios nos ha entregado y son sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces. Mira, cuán importante es que alguien se acerque en algún momento y nos diga con todo amor, no está bien lo que estás haciendo. Te veo angustiado, estresado, haciendo cosas que no tienes que estar haciendo. Entonces empieza Yitro realmente a darle una indicación, un manual de vida a Moisés y le dice, desfallecerás en todo esto, Moshe.
también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Por favor, preste atención, no podrás hacerlo tú solo. Entonces dice el verso 19, oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde han de andar y qué es lo que han de hacer. Lo acabamos de ver en el tema anterior, frente a dos caminos, un camino de bendición o un camino de maldición. El camino de bendición lo puedes obtener siempre y cuando recibas la enseñanza de los mandamientos que tenemos que guardar, cuidar, cumplir, poner por obra. Además, dice él, escoge tú entre todo tu pueblo varones. Por favor, estamos hablando de jueces, shotim, varones de virtud. ¿Qué es un varón de virtud? Un varón de virtud es aquel que no tiene egoísmo, ego. Una de las peores condiciones de la vida humana, el ego, el yo soy, el presumir, el hacerse presuncioso, el creer que todo lo sabemos. No. Hombres de virtud. Hombres de virtud son hombres llenos del poder de una palabra, llenos del temor a Yahweh, obedientes, porque recuerden que si hay algo que todo el texto bíblico nos habla es obedecer. Siempre recuerdo esta historia que alguna vez escuché de un predicador hace muchos años. ¿Cuál es el abecedario del hombre? A, B, C, D, E, etc. ¿Cuál es el abecedario de la Biblia? Obedecer. Ese es el abecedario que tenemos que aprender. Hombres de virtud son hombres de obediencia. Hombres de virtud son hombres que conozcan de Torah. Hombres de virtud son hombres que conocen de leyes. Hombres de virtud son hombres que conocen de los mandamientos y los practican y los viven y los dan por testimonio. Escoge entonces hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Bueno, un momentico, ¿es que acaso hay varones de mentira? Pues aquí dice, varones de verdad, hombres que sean hombres, hombres de verdad, hombres que cuando hablan, hablan con el poder de la palabra, que aborrezcan la avaricia, porque estamos llenos de avaricia y ni se diga en el siglo XXI, cuando tenemos a tantos hombres enseñando la palabra, esperando la avaricia de enriquecimiento y de prosperidad que embarga el corazón de tantos hombres. Por lo tanto, aquí ya tenemos un serio problema. Dice que aborrezca la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Muy interesante. Y si esto hicieres, Yahweh te lo mandare, y Yahweh te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también este pueblo irá en paz en su lugar. Entonces, miren mis amados hermanos, cómo ya desde Shemot, porque recordemos que Devarim es la repetición de Torah, nos está repitiendo la que ya el Padre nos había enseñado. Entonces, cuando notamos esto, debemos entender que administrar justicia ante todo es el temor y el conocimiento de la palabra. Es muy importante este texto. Ahora, regresando a nuestro tema de Devarim, capítulo 16, verso 18, nos habla de los jueces en las puertas. Ya lo había mencionado en una enseñanza anterior, así es que lo voy a hacer muy breve. Puertas, puertas, puertas. Las puertas de las ciudades. Todas las ciudades tienen una puerta de ingreso. En cada puerta de ingreso, las 12 puertas, deben tener un juez y deben tener un oficial. Un juez que emite justicia y un oficial que hace cumplir la orden del juez. Entonces teníamos particularmente jueces de migración. Cuando alguien entraba a la ciudad, había un juez que determinaba si esa persona podía ingresar, a qué labor debía entrar, cuánto tiempo podía permanecer y daba el permiso de pasar, y el oficial hacía cumplimiento de esta labor. Era un juez de migración, etc. Habían los jueces, lo vimos en la palabra, jueces de economía, jueces de negocios, jueces de relaciones internacionales, jueces de mercado, jueces de familia, etc.
Pero ante eso quiero también mencionar algo que ya mencioné en una parashá anterior, y son las puertas que tenemos nosotros. Nuestros ojos, 2 puertas. Nuestros oídos, 2 puertas. Nuestras fosas nasales, 2 puertas. Nuestros labios, nuestra boca, 2 puertas. Y en cada una de ellas dice la palabra: colocaréis jueces. Necesitamos colocar jueces en nuestros ojos. Recuerdo esa canción que dice: cuidadito nuestros ojos lo que miran. Cuidadito nuestras manos lo que tocan, cuidadito nuestros oídos lo que escuchan, cuidadito nuestros labios, nuestra boca lo que dicen, lo que comemos. Allí en estas partes que son los sentidos debemos tener presentes siempre los jueces y los oficiales que permitan el control y la calidad, lo kosher, lo santo que podemos ver, pasar, recibir, percibir, oler, etc. Muy importante. Ahora, en este contexto que vamos llevando, vemos cómo en el capítulo 16, verso 20 nos habla de la justicia. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. ¿Qué dice Moshe a estos hombres de Israel? Cuando pasen a esa tierra en la que fluye leche y miel, a esa tierra que ha sido prometida a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob, y hoy ustedes van a ser testigos físicamente presenciales de esa promesa. Cuando pasen a esa tierra, sigan la justicia. ¿Qué es la justicia? El amor, el temor y la honra por la palabra, por la Torá. Sigan la justicia y heredarás esa tierra y todo te saldrá bien. Por favor, todo te saldrá bien. El asunto no es en qué país tú estás. La gente dice: no, si yo viajo a los Estados Unidos. Mis amados hermanos, nosotros llevamos cerca de 18, 19 años en los Estados Unidos. Es una bendición, por supuesto, es una gran bendición. Pero mis amados hermanos, aquí absolutamente nada es gratis. La gente creen que en este país se tiene, se goza, se disfruta, por supuesto, pero mis amados hermanos, el trabajo, en especial de nuestra comunidad hispana, es un trabajo extremadamente fuerte, muy difícil, de trabajos que muchas veces no se hacían en nuestros países y hemos tenido que venir a realizarlos en este lugar. Sí hay bendición, por supuesto, pero aquí se trabaja 2 o 3 veces mucho más fuerte de lo que se pudo trabajar en cualquiera de nuestros países. Dice entonces la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, verso 1: Hijo mío, no te olvides de mi Torá, no te olvides de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Verso 3, Proverbios 3: Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, el emet, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Saben? Porque esto es importante, porque a muchas personas en este país particularmente se les ha olvidado de dónde Dios les sacó. Vinieron a este país, por supuesto han trabajado y han luchado profundamente, no lo puedo poner en duda, han logrado ciertos niveles, cierta solvencia, cierta economía, pero se olvidaron por completo de dónde la misericordia de Dios los guardó. Se les olvidó el emet, se les olvidó la verdad, se les olvidó el ejad, la unidad, se les olvidó la gracia, el favor de Dios. Y entonces viven vidas totalmente sin sentido, vidas totalmente desordenadas. Pues no nos vayamos muy lejos, porque justamente Moshe le está indicando al pueblo de Israel todo lo que tienen que hacer, porque poco más o menos fue exactamente el mismo caso. Bueno, poco más o menos exactamente eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y el Proverbios 3 nos lo dice: no te olvides. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahweh en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces he repetido esta palabra?
No te apoyes en tu propia opinión, no es a tu manera, es a la manera del Padre. Dios, dirígeme en este asunto, en este negocio, en la compra de esta casa, en la compra de este auto, en el vincularme con esta empresa, en el contraer matrimonio con este varón, con esta mujer, en el tener este noviazgo. Dios, no es una cara bonita, es realmente la persona que tienes para mí. No te fíes en tu propia confianza, en tu propio intelecto, en tu propia capacidad. Es que en nuestro país nosotros lo hacemos así. No. Eso era en tu país. Ahora estás en una nación que no es tu tierra, en un idioma que no es tu idioma, en una cultura que no es tu cultura. Por lo tanto, no te apoyes en tu propia prudencia, sino fíate de Yahweh en todo tu camino. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate de todo mal camino por el que puedas transitar, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Amén, ¿verdad? Qué preciosa palabra. Ahora, es interesante mencionar algo, mis amados hermanos, y lo voy a dejar ya como mención para el día de mañana. Cuando vamos al libro de Jueces, al libro de Shotim que ya mencioné, si leemos con atención los primeros capítulos del libro de Jueces, nos vamos a encontrar con una historia maravillosa sucedida precisamente en Israel, después de que del pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿bajo el liderazgo de quién? Bajo el liderazgo de Josué, de Yeshua, dígalo así. Jueces en el capítulo 1 dice, mientras Israel hizo lo justo, observen, mientras el pueblo de Israel hizo lo justo delante del Eterno. Observen que aquí no dice lo recto, porque hay una gran diferencia entre lo justo y lo recto. Hay muchas cosas que nosotros hacemos porque nos parecen rectas, pero no son justas. ¿Me están entendiendo esto, verdad, hermanos? Nuestro lenguaje tiene que ser muy claro y la Biblia es absolutamente clara. Dice, mientras Israel hizo lo justo delante del Eterno, sus enemigos fueron derrotados. Pero cuando vieron que podían tomar a los enemigos como tributarios, como apoyo económico, comenzaron a alejarse de la Torá y pervirtieron sus caminos. Compartía en estos días en la predicación, al país que fueres, haz lo que vieres. Qué horror de refrán el que hemos visto. Al país que fueres, haz lo que vieres. Y ese refrán se aplica con mucha frecuencia en esta nación. Tantos hermanos y personas hispanoamericanas que venimos de tantos países hispanos, latinos, y me gusta usar más la palabra hispanos, y llegamos a este país y aplicamos el refrán, al país que vinieres, haz lo que vieres, y terminan haciendo las peores y horrorosas cosas que en esta cultura americana, llamada la cultura del tercer milenio, la cultura de la mente libre, la cultura donde todo se vale, el 50-50, familias que terminan en una descomposición en todo el sentido de la palabra, apartados y pervertidos en caminos que no son caminos de bendición. Entonces vemos que aquí se sucede algo extraordinario. El ángel de Yahweh, Yeshua, la imagen visible del Eterno, habló al pueblo de Israel y les dijo una extraordinaria advertencia. Vamos a Jueces capítulo 2 y cerramos aquí. El malach de Yahweh, el ángel de Yahweh, subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Lo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cumplió con la promesa, diciendo, no invalidaréis jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Qué altares hace referencia Jueces 2? Los altares de idolatría a dioses paganos, las celebraciones de fiestas mundanas. Nosotros debíamos cumplir con las celebraciones en Levítico 23 y el pueblo de Israel se olvidó de derribar los altares de paganismo y se comprometió ahora a celebrar fiestas del mundo. Entonces dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 3, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados.
y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Yahweh. Es muy interesante notar aquí la importancia como el Padre Eterno se toma el tiempo, la dirección aún de enviar a un malach, a su ángel, para advertirle al pueblo de Israel cuán horror estaban haciendo al desconocer las ordenanzas que Moshe les estaba entregando. Pasarán a esa tierra, derribarán los altares de dioses y se apartarán completamente de toda idolatría y de todo paganismo. ¿Para qué? Para que en este camino que yo los coloco hoy, vayan ustedes en bendición. Así es que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el tiempo de estudio bíblico, devocional, y nos estamos acercando a un tiempo muy interesante en el que les quiero mencionar algo. Cuando los hombres, jueces, no caminan en la dirección que Dios tiene, Dios permite que las mujeres tomen una posición de liderazgo. ¿Qué está hablando, pastor? Continuaremos con este tema. De hecho, les anticipo, tenemos invitada nuevamente a la morá Mariela para que nos hable sobre este tema. Estaré dándole la información del tiempo y el momento para esa entrevista. Mis amados hermanos, pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por dar respuesta a las tareas y por cada uno de los textos que ustedes permanentemente nos envían. Shalom, bendiciones y hasta el día de mañana.